Vale. Bueno, hasta ahora, si os habéis dado cuenta en todos los ejercicios, los ángulos con los que hemos trabajado iban desde 0 hasta 90. No sé si os habéis dado cuenta o no, pero así ha sido. Entonces vamos a empezar, existen más ángulos. ¿Cuántos ángulos existen en principio? En principio, si damos un giro entero, son 360 grados, ¿no? Ángulos. Pero a ver, hay más. Yo, por ejemplo, si estoy situado así y giro así, ¿cuánto me he girado? Vale, si vuelvo aquí, 360. vale, y sigo dando vueltas, 600. aquí si doy dos vueltas diríamos que son 720, ¿no? Dos veces 360. Pero ¿qué sucede? Que si yo doy dos vueltas, vuelvo a la posición inicial. Puedo decir que el ángulo 720 es lo mismo que el ángulo 0 que el ángulo 360. ¿Vale? Entonces, en principio para nosotros, ángulos distintos son 360, todos los que se producen en un giro. ¿Vale? Entonces, vamos a dibujar una circunferencia que se llama goniométrica. Este nombre tan raro, lo único que quiere decir es que el radio mide 1. ¿Vale? Entonces dibujo una circunferencia. ¿Y qué me va a suceder en esta circunferencia? Si yo dibujo un ángulo, por ejemplo, este ángulo de aquí, este ángulo alfa, vale, y atendiéndome que yo os voy a dejar tiempo para copiar. Si dibujo este ángulo alfa y aquí dibujo el triángulo que forma este ángulo alfa con la circunferencia, aquí yo tengo un cateto y aquí tengo el otro cateto, ¿vale? A este cateto le voy a llamar X y a este cateto le voy a llamar Y. ¿Me podéis decir cómo calcularéis el seno de alfa? Pues sería x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Cómo se calculaba el seno de un ángulo? Vale, cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto a este ángulo es Y. ¿Y cuánto vale esto de aquí? Como hemos dicho que la circunferencia es goniométrica, esto mide 1. Entonces, el seno de alfa es igual a Y. ¿Qué ocurrirá con el coseno de alfa? Cateto contiguo entre hipotenusa, por tanto, tenemos que el coseno de alfa vale X. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué creéis que he puesto una circunferencia así? Para que estas cuentas sean mucho más sencillas. Tan sencillas como que este era el método que se utilizaba antiguamente cuando no había calculadoras para calcular el seno y el coseno de cualquier ángulo. Esto os lo conté un día en clase. Por ejemplo, si yo dibujo aquí un ángulo que más o menos... ¿Cuánto os parece este ángulo? Voy a dibujar aquí la circunferencia. Así a ojo, ¿qué ángulo me diríais que es este? 65. Pensad que estos son 45 grados. Ahí. ¿Cuánto me diríais que es todo este ángulo? Así a ojo. 70 y algo. 70 y algo, 75, 80, una cosa así, ¿no? Vale. Y alguien dice, no tiene calculadora y se pregunta, ¿cuánto vale el seno de 80? ¿Vale? ¿Cómo dibujaría yo el seno de este ángulo? Pues sería el cateto opuesto dividido para la hipotenusa, ¿no? ¿Pero cuánto vale esta hipotenusa? 1. Entonces, si una persona no tiene calculadora, pero tiene regla, si mide esta distancia, va a tener lo que mide el seno de 80. ¿Lo entendemos? Esta longitud de aquí vale 1, porque el radio vale 1. ¿Estamos de acuerdo con esto? Pero todas, sí. Como el seno es esto
dividido entre esto, pero esto vale 1, el seno de 80 va a medir lo que valga ahí. Y esta ahí yo la puedo medir con una regla. Pero eso lo puedes hacer en cualquier triángulo, ¿no? ¿El qué? Que eso lo puedes hacer en cualquier triángulo. Lo puedo hacer en cualquier triángulo, pero no en cualquier triángulo tengo el radio 1. Este en el que tal que hay hipotenusa valga 1, quería decir. Pero claro, eso varía depende de cómo hagas la circunferencia. No. No Si varía. tú le dices, si tú tomas que el radio sea 1, lo que sea, 1 metro, 1 decímetro, lo que sea, 1. Esta medida va a ser exactamente el seno. ¿Entendido? Entonces, calculad con la calculadora cuánto vale el seno de esto. Decidme a ojo cuánto creéis que va a medir. ¿Cuánto creéis que va a medir este seno? A ver, 0,8, 1 con 1 seguro que no. 0,8, 0,8. ¿Por qué? Y tampoco, pero ¿por qué? 0,98. ¿Por qué tiene que ser más grande que este? 0,98. Este es el seno. Tiene que ser más pequeño que 1. 0,98. Tiene que ser más pequeño que 1, pero os fijáis que tiene que ser muy cerquita a 1. La hipotenusa es esta, 1. Esta es lo que vale 1, porque es el radio. Pero entonces el ángulo opuesto no es sí, es lo de abajo. El ángulo es este, claro. 0,8. No, el ángulo opuesto es el. No, pero el ángulo que estamos hablando, 80 grados, es esto. Ah, vale. ¿Vale? Hasta aquí hay 80 grados, hasta aquí hay 90, hasta aquí hay 180 y hasta aquí hay 270. Dime. Que para el examen nos pondrá usted la circunferencia cuánto mide el radio. No, lo pondrás tú, pero te vas a poner uno. 0,98 me habéis dicho. Sí. Vale, a ojo. ¿Cuánto me diríais que mide esto? Pues 0,40. Si eso es 80, pues 0,30. Como más o menos, bueno, Bien. más o menos todo esto vale 1. Pero Pues si esto es 0,5, la mitad, pues yo qué sé, 0,4, 0,3, 0,30 y algo. Pues calculadme el coseno de 80 con la calculadora. 0,17. Vale. El problema es que este ángulo pues es algo más pequeño de 80. Digamos que el 80, por decirlo así, lo tendría que haber dibujado una cosita más así. ¿Entendido? Y aquí hubierais tenido que esto es 0,98 y esto es 0,17. ¿Queda claro esto? En el primer cuadrante, Es que porque pones números a voleo. no, los números a voleo no, son lo que me sale esta cuenta en la calculadora. El coseno de 80 en la calculadora. ¿Y tú no sabes si es 80 o 79? Ah, no, en el dibujo no. Yo te digo que si este ángulo fuera 80 grados, el coseno de este ángulo es este trocito. Y este trocito, si no tienes calculadora, lo podrías medir con una regla. ¿Vale? Pones la regla aquí, miras a ver cuánto mide esto y te va a dar 0,17. Lo puedes medir porque todo esto es 1. Entonces todo lo que mira esto es el coseno, porque el coseno es esta longitud entre esta. Cateto contiguo entre hipotenusa. Como la hipotenusa pongo que es 1, solo queda el cateto contiguo, que es lo que os he puesto aquí. ¿Entendido? Dime. ¿Y cómo se sacan los plan? Tú no supones que son 80, pero ¿cómo se sacan realmente cuántos son? Exactamente cómo sé que esto es 80. Tendrías que usar un transportador de ángulos, que imagino que en el colegio lo habéis usado. Un cacharrito, una cosa así, donde vienen los ángulos por aquí medio. yo eso no lo utilizo. El cuchillo que yo tengo. Este 0,17 me lo ha dicho él con la Cuando le calculadora. hace la inspeccionar y da vueltas. Pues tienes así va a dar. Es lo que saldría la operación de dividir este lado entre este lado. Este lado lo podrías medir con una regla. Vale, pero ¿cómo sabes que ese es el número? En plan, ¿de dónde sale el 0,17? ¿Lo has visto abajo? Es el hecho de la calculadora. Esto lo hemos calculado con la calculadora. Pero ya está calculado. Esto ha puesto él en la calculadora coseno de 80. Pero este 0,17 sería lo que mide este lado entre lo que mide este. Pero como este mide 1, pues directamente es lo que mide este lado. Si lo hicieras con la regla. ¿Primer cuadrante queda claro? Sí. Más o menos. Es que esto es lo que vamos a hacer constantemente en cualquier cuadrante. Pero nos darás el ángulo.
Sí, o lo deduciréis. Es que entonces nos va a salir a cada uno una cosa No, distinta. no. Tranquilidad. Dime. Así que en verdad la haría igual si usamos seno 80 o coseno 80, ¿no? Sí. No, solo quería que supieras situar ese ángulo y entender qué significa el seno, que es el vertical, y el coseno, que es el horizontal. Sí, pero la duda que tenía es ese triplo que has hecho. ¿No tendríamos que fijarnos en el otro lado del ángulo que queda en esa... No. en ese un cuarto para calcularlo luego? No. ¿Por qué no? Tú los ángulos siempre los vamos a partir desde aquí que tenemos el cero y vamos a recorrer la circunferencia en este sentido, en el sentido antihorario que se dice, ¿vale? A lo contrario de las agujas del reloj. Entonces, hasta ahora hemos trabajado en este que es el primer cuadrante, ¿entendido? No sé si os lo han dicho, pero este es el segundo, este es el tercero. ¿Os lo habían dicho alguna vez? Sí. Bueno, pues ya os lo he dicho yo. Pero una cosa, el seno que será por... Bueno, creo que sí, pero el seno de 80 y el seno de 100 es lo mismo. No, el seno de 80 y el seno de 100 no es lo mismo. En la calculadora es lo mismo. Perdón, tienes toda la razón, sí. Vale. Eso es lo que quiero que vamos a deducir ahora, Ah, vale. ¿vale? Entonces, yo ahora me voy a dibujar un ángulo Sí. en el segundo cuadrante. Hoy le voy a dar número, pero luego lo vamos a hacer con letra y lo vas a entender igualmente. Entonces, pues voy a dibujar yo, por ejemplo, el ángulo, decidme uno, me da igual, 35. del segundo cuadrante, por favor. Pues 120. 120, me viene perfecto. No sería negativo. O sea, 37. prefiero, aunque algunos sean... El seno sí que sería positivo, el coseno negativo. Vale, 120 lo dibujo, como aquí está 90, aquí está 180, aquí está 270. Quedaros con las cuatro referencias estas. El 120 va a estar aquí. Sí. Hasta aquí. ¿Entendido que Sí. el 120 está aquí? Importante que sepáis situar un Pero ángulo. está justamente ahí. Justamente no lo sé. Pero eso da igual. Más o menos. Vale. Sí, puede estar aquí, puede estar aquí. Más o menos. Esto es para que entender lo que significa. Vale, este ángulo sería el 120 grados. ¿Todos lo tenemos claro? Correcto. Sí. Vale. Una vez que situéis el ángulo, vamos a trazar lo mismo que hacíamos en el primer cuadrante. La vertical y la horizontal, a partir del ángulo. ¿Vale? Entonces, desde aquí trazo la vertical. Y la horizontal. Se me forma este triángulo. ¿Recordáis que es parecido a lo que ocurrió en el primer cuadrante? Repito la misma operación. La hipotenusa sigue valiendo 1 porque es una circunferencia goniométrica. Entonces, esto de aquí va a ser el seno de 120, lo que mida esto. Y esto de aquí va a ser lo que mida el coseno de 120. ¿Y por qué no reduce? Porque el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa y el opuesto está ahí. ¿Vale? Ahora, ¿qué es la clave de esto? Que entendáis lo que voy a hacer ahora. Cualquier ángulo en cualquier cuadrante se puede relacionar con un ángulo en el primer cuadrante, que es el que controláis bien. What do you mean? Bueno,